Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues comenzamos la webinar de hoy. La temática que se ha elegido es la conciliación familiar y laboral. Bueno, básicamente aquí lo que tenemos que diferenciar un poco es dos grandes, digamos, dos grandes conciliaciones, ¿no? Cuando hablamos de conciliación familiar siempre nos referimos, aunque parezca que es lo mismo y vulgarmente parece que es lo mismo, pero jurídicamente hay que diferenciar dos grandes conciliaciones o dos grandes solicitudes, ¿no? Que son compatibles entre sí, pero poseen procedimientos distintos. Por un lado tenemos el artículo 37.6.7 y por otro lado tenemos el 34.8. Vamos viéndolo detalladamente cada uno, ¿vale? Y al final la consecuencia es la misma, o sea, los dos nacen de una solicitud y terminan en, de alguna manera, adaptar ese horario a la persona trabajadora para poder conciliar la vida personal y familiar. ¿Qué ocurre? Pues que dependiendo del caso, pues tendremos un procedimiento u otro. Voy a proyectarnos, Roberto, porque creo que ese borrón no se ve, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, ¿vale? Y como decíamos, pues tenemos aquí un tipo de conciliación y otro tipo de conciliación. Muchas veces se Pero, confunde. ¿qué, Dime, qué ley es esta? está en el Estatuto de los Trabajadores. Está en el Ah, Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Bien, buena pregunta. vale, vale. Bueno, pues aquí lo vemos en pantalla, ¿vale? Artículo 36.7, ¿vale? Del Estatuto de los Trabajadores. Claro, aquí lo que te dice es, primero, el 37.6 o el 37.7, ¿vale? Que son los que tenemos en pantalla. Este es, digamos, la conciliación familiar de toda la vida, la que siempre se ha recogido, la que siempre se ha pedido y tal. Y la otra, la del 34.8, digamos que es de nueva creación, ¿no? Esta es de hace unos años, recientemente, que es lo que llamaron la jornada a la carta, ¿no? Los medios de comunicación llamaban la jornada a la carta. ¿Qué dice el 37.6? Dice, quien por razón de guarda legal tenga su cuidado directo a algún menor de 12 años, por lo tanto, aquí ya tenemos una primera limitación, es decir, que valen todos los descendientes, pero siempre y cuando sean menores de 12 años. O, y aquí no habla de límite de edad, una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retributiva. ¿Vale? Tendrán derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria con la disminución proporcional del salario, al menos de un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella. Es decir, aquí toda aquella persona que tenga su cuidado directo o un menor de 12 años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retributiva, por tanto, puede ser una persona con un hijo con 21 años, con 20, con 18, con 34, que tenga discapacidad y que no desempeñe actividad retributiva, pues ambas situaciones, ambos escenarios te permiten esa posibilidad de solicitar una reducción de guarda legal, ¿vale? Y en este caso, sí o sí, en el 37.6 siempre va a haber una disminución del salario. Adelanto ya que en el 34.8 no tiene por qué haberla, ¿vale? El 34.8 no tiene que llevar inexorablemente esa reducción salarial. En cambio, en el 37.6 sí que lo tiene que haber, ¿vale? Después aquí un poco te recoge algunas cuestiones que que no vamos a entrar al detalle, lo tenéis aquí en pantalla, y dice que las reducciones de jornada contempladas en este apartado constituyen un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos más trabajadores de la misma empresa generan este derecho por el mismo sujeto causante, pues aquí se puede limitar ese ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento. Es decir, aquí nos vamos a encontrar el caso de pues el matrimonio, la pareja que trabaja los dos en la misma empresa y pues tienen obviamente, la pareja tiene al niño, ¿no? Pues entonces en ese caso, si ambos piden disfrutar simultáneamente de este permiso, pues la empresa de alguna manera puede limitar su ejercicio, ¿vale? Y aquí una cosa que es lo más importante y que recientemente el Tribunal Supremo, recientemente, creo que fue en diciembre del año pasado, ha terminado de aclarar algunas cuestiones que se venían, bueno, pues algunos tribunales decían una cosa, otro otra, el Supremo ya ha aclarado que esto es así. ¿Y qué es? Pues que cuando una persona solicita una reducción de jornada por este artículo, ¿vale? La persona sí o sí siempre tiene derecho a esa reducción de jornada. Lo que no tiene derecho es a la concreción horaria. Son términos jurídicos distintos, ¿vale? Por un lado, la reducción de jornada, ahí la empresa no puede denegarlo, es decir, una persona que está a 40 horas y se reduce un octavo, sí o sí la empresa tiene que aceptarlo. Lo que la empresa puede negociar, pelear,
proponer, etcétera, etcétera, es respecto de en qué horario voy a prestar ese servicio, ¿no? Esas horas, ¿no? En qué horario concreto. Pues si, por ejemplo, una persona está en turno de mañana y en turno de tarde y turno de noche, pues tú tienes derecho a reducirte un octavo. Es decir, en vez de trabajar 40 horas, vas a trabajar 37. Vale. Pero lo que no puedo decir es que siempre sea en turno de mañana. Porque como vemos aquí en pantalla, si tu jornada ordinaria siempre es en turno de mañana, en turno de mañana, tarde y noche, tú tienes que reducirte en turno de mañana, tarde y noche y no pedir exclusivamente el turno de mañana. Ahí es donde la empresa te puede denegar. ¿Qué es lo que puede negar? La concreción horaria que tú estás solicitando. ¿Vale, Roberto? ¿Me he explicado bien? ¿Tienes alguna duda aquí? No, de momento lo entiendo. Vale, ¿tú has trabajado esto anteriormente? ¿En tu día a día estás con ellos o has terminado la carrera recientemente? Que un poco por ver en qué nivel estás. No, es que estudié Derecho en la universidad y tuve asignatura de Derecho Laboral y hay cosas que sí me suenan. Vale. Por lo tanto, aquí en el 37.7, cuando siempre se deniega, tú no puedes denegar la reducción. Tú lo que deniegas es la concreción, ¿vale? Salvo que haya un acuerdo, una propuesta alternativa en el que ambas partes pues lleguen a un consenso. Después hay una cosa interesante aquí que dice: los convenios colectivos podrán establecer criterios para la concreción horaria de la reducción de jornada a la que se refiere el artículo 6, en atención a los derechos de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, de la persona trabajadora y las necesidades productivas y organizativas de la empresa. Y es importante tener en cuenta esto, que no está muy explotado, no se recoge en muchos convenios, aunque sí, algunos sí que lo recogen, pero esto es muy importante porque a la hora de poder denegar o de poder de alguna manera baremar, haces un baremo, haces una especie como de filtro, pues si el convenio colectivo te da esos criterios, la empresa está en mejor condición de poder autorizar o denegar esa solicitud que haya pedido el trabajador. Pues, por ejemplo, un caso sería si el convenio colectivo dice: los trabajadores podrán solicitar reducción de jornada en turnos de mañana, tarde y noche, o podrán solicitarlo aquel que sea en turno de noche, estará obligado a trabajar 2 tardes y una mañana. En centros de trabajo donde ya existan 3 guardas legales, 3 reducciones de jornada o 3 conciliaciones familiares, no podrán tenerse más, no podrán autorizarse más. Puede poner algunos criterios objetivos, ¿vale? Esta posibilidad la recoge el artículo 37.7 del Estatuto. Por lo tanto, como resumen, vemos que el beneficiario es quien tenga la guarda legal de un menor de 12 años o quien tenga una guarda legal de una persona con discapacidad que no desempeña actividad retributiva. Y también puede ser, que esto no lo habíamos comentado, pero es quien se encargue del cuidado directo de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeña actividad retributiva. ¿Vale? Entonces aquí tenemos un abanico, un elenco más amplio de posibilidades. Lo cierto y verdad es que el 95% de las solicitudes que se plantean es para el menor de 12 años, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si tenemos una persona trabajadora que tiene una jornada semanal de 37 horas, ¿vale? Pues según los límites de la reducción de jornada, pues se puede reducir como mínimo a 32 horas, que es un octavo de la jornada completa. Esta es una jornada completa de 37 horas. Y como máximo, un medio. Por lo tanto, esta persona no se podrá bajar más de horas que a partir de aquí, que de 18,5. Más para abajo no puede hacer. Tendrá derecho, como decíamos antes, este artículo tiene derecho a una reducción de jornada, eso no se lo puede denegar. Tiene que haber sí o sí una reducción del salario proporcionalmente a esa reducción de jornada. Constituye un derecho individual. Los derechos no pueden ser porque yo tenga, porque mi mujer lo tenga, yo ya no lo puedo tener, o porque no es intransferible, yo no puedo transferir mi derecho a otro, es un derecho individual, ¿vale? La concreción horaria, que es lo que veíamos en el 37.7, la concreción horaria se debe de realizar dentro de la jornada ordinaria, aunque si se realiza fuera, se puede, eso es posible, no hay problema, pero tiene que haber un consenso, un acuerdo, una negociación con el empresario, ¿vale? Preaviso de 15 días, ¿vale? No es necesario un periodo de negociación ni ofrecer alternativas, como sí veremos que en el 34.8 hay que hacerlo. Pero la verdad es que en la práctica diaria es habitual hacerlo, ¿vale? Siempre hay un previo
de negociación y siempre hay una alternativa, ¿vale? Y después, las únicas limitaciones que tiene esta modalidad pues son cuando dos o más trabajadores por el mismo sujeto causante solicitan la reducción de jornada y entonces la empresa, por cuestiones de funcionamiento, puede limitar ese ejercicio. Y después también la otra limitación es el de ceñirse a la jornada ordinaria, que es lo que hablábamos antes, es decir, la jornada ordinaria es la tuya, mañana, tarde y noche, o trabajas, por ejemplo, en turno de tarde, siempre de 4 a 10 de la noche. Tú no puedes pedir ahora una concreción horaria en turno de mañana. Puedes pedirla, pero hay que negociarla y la empresa te la puede denegar. Lo que tú tienes derecho exclusivamente, y esto es algo que los trabajadores muchas veces no entienden o no están bien informados, es que si tú estás en turno de tarde, tú puedes reducirte la jornada y decir, en vez de trabajar 40 horas, voy a trabajar 37 en turno de tarde. Eso sí que tienes derecho, pero no a pedir el turno de mañana. Tienes derecho, pero no tienes un derecho a pedirlo, pero no a que se te conceda, ¿vale? Siempre y cuando la empresa pueda justificar la denegación, el motivo de por qué no se te da. Tiene que alegar para ello la empresa el perjuicio. Y ahora ya vamos al artículo 34.8, ¿vale? Este, a efectos prácticos, es lo mismo, ¿no? Que al final una vía, una herramienta, un camino para poder conciliar mi vida familiar. Es lo mismo que el 37, lo único que tiene algunos matices. Primero, tal y como dice ya el enunciado del artículo, dice que las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar. O sea, tienen derecho a solicitar, no es que ya tengan un derecho concedido. Tu derecho es a poder solicitarlo, pero no que se te conceda. Entonces, este matiz es importante. Dice, tienen derecho a solicitar no dice tienen las personas trabajadoras podrán solicitar o tienen concedido, no, te dice que tú lo puedes solicitar, ahora que se te dé o no es cuestión distinta. Tiene derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. ¿Vale? Entonces aquí hay un matiz importante y es que habla de la vida familiar y laboral, no habla de la vida personal. Y fijaros que yo sí que había enunciado aquí al principio y he puesto la vida personal. ¿Por qué? Porque me gusta ponerlo para después indicar que aunque aquí te lo dice, el artículo 37 dice en atención a los derechos de la vida personal, familiar y laboral, aquí sí hace referencia a este matiz, al personal. El 34.8 no te habla del tema personal. Por lo tanto, en principio estaría excluido toda aquella persona que no esté relacionada con la vida familiar. ¿Vale? Y ahora dice, ¿por qué? Porque además no es solo para hijos, habla de la vida familiar. Porque dice, en el caso de que tengan hijos, o sea, que puede existir otros casos en los que no tengan hijos. Dice, en el caso de que tengan hijos o hijas, las personas trabajadoras tienen derecho a efectuar dicha solicitud hasta que el hijo cumpla 12 años. Esto es igual que el artículo 37. ¿Vale? Bueno, aquí hay una frase que se me ha olvidado que es muy importante, y es que aquí es muy importante que las adaptaciones que se hagan, que se realicen por estas personas, por esos trabajadores que quieran ejercer este derecho, dice, deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y las necesidades organizativas y productivas. Es decir, que aquí hay que poner en la balanza cuál es esa necesidad de la persona trabajadora y cuál es la necesidad de la empresa, y valorar esa balanza a ver hacia dónde pesa más. Porque por el simple hecho de tener un hijo no está obligada la empresa a conceder esto. Imaginemos, por ejemplo, que tienes una pareja, tiene a un niño, uno trabaja y otro no. Y ahora te dice el que trabaja, yo quiero concreción horaria y quiero trabajar en turno de mañana. Y la empresa le puede llegar a denegar esto porque su marido, su pareja o su conviviente no trabaja. Pues perdone, pero usted, su necesidad personal de cuidado familiar está cubierto por su pareja. Por lo tanto, la empresa puede denegarle por eso. Dice que en la negociación colectiva se pactarán los términos de su ejercicio. Es decir, aquí también recoge la posibilidad de que, igual que aquí en el 37 lo decía, los convenios colectivos podrán establecer criterios para la concreción horaria. El 34.8 también recoge la posibilidad de que la negociación colectiva
acomode criterios y sistemas que garanticen la ausencia de discriminación tanto directa o indirecta entre personas trabajadoras de uno y otro sexo. Por lo tanto, dice, se pactarán los términos de su ejercicio. También remite esta vía, esta herramienta también remite a la negociación colectiva. En su ausencia, la empresa, ante la solicitud de adaptación de jornada, abrirá un proceso de negociación con la persona trabajadora durante un periodo máximo de 30 días. ¿Vale? Finalizado el mismo, la empresa por escrito comunicará la aceptación de la petición, planteará una propuesta alternativa o manifestará su negativa. Es decir, una vez que se han valorado y ponderado ambas necesidades, empresa y trabajador, la empresa podrá decir, oye, pues te acepto esto, oye, te doy estas alternativas o te lo deniego directamente. ¿Vale? Cuando se deniega hay que justificar, hay que dar esas razones y esas razones objetivas, ¿no? Esos motivos. Como veis, esto aquí no aparece como tal en el artículo 37, aunque el 34 lo recoge literalmente. En el 37 también se hace en la práctica. El 37 también se pide, se plantea propuestas, se pide que se hace lo mismo. ¿Vale? O se acepta directamente, o se te pide una propuesta, una alternativa, o se te pide alguna modificación, ¿vale? O directamente se te deniega, ¿vale? Por lo tanto, como resumen, vemos que el beneficiario puede ser cualquier persona trabajadora, ¿vale? Recordemos que antes aquí eran únicamente los que tenemos en pantalla, ¿vale? Aquí es cualquier persona trabajadora. Las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada en la ordenación, ¿qué significa todo esto? Pues puede ser un cambio de turno, una desafectación, adscripción a un turno concreto, jornada flexible, jornada irregular, teletrabajo, ¿vale? Entonces, aquí fijémonos que no dice nada de la reducción de jornada que habla el 37. El 37 te obliga a bajarte de hora y bajarte de salario. Aquí no. Aquí es adaptación y distribución de la jornada. Adaptaciones de la duración y distribución. Y por resumen, esta conciliación tiene derecho a solicitar, no tiene que ir acompañada de una reducción de jornada. El uso de este derecho es más amplio, con una casuística de posibilidades más amplia. La negociación es de 30 días. Bueno, esto está mal, ¿eh? Esto lo cambiaron en la última reforma. Esto es que no sé, esta no la he cambiado. Es de 15 días, lo cambiaron y pusieron 15 días, así que perdonadme. Es 15 días el plazo de negociación. Y además es importante un matiz que recoge también la nueva normativa, y es que si en esos 15 días la empresa no ha contestado, se considera que es un silencio administrativo positivo, ¿vale? Es decir, que la empresa está obligada a contestarlo, porque si no es como si lo hubiera concedido automáticamente. Y aquí lo importante que es, pues que una vez que se ha planteado la solicitud, la empresa, si quiere denegar, encuentra esas razones objetivas de por qué quiere denegar, cuáles son esos perjuicios organizativos, económicos, técnicos que le ocasiona conceder esa solicitud que ha planteado el trabajador. Es decir, ¿por qué yo no te puedo dar esto? ¿Qué mal me ocasiona a mí como empresa? Pues esos son los motivos que hay que argumentar ahora en la denegación. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para que la persona en cuestión luego pueda impugnar esas denegaciones, ¿vale? Esos argumentos. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues la empresa tiene que decir cómo afecta el proceso productivo de negocio para poder denegarlo, existencia de otros trabajadores con medidas de conciliación, también es un motivo de denegación decir si hay otros trabajadores con conciliación. Imaginemos una empresa donde hay 15 personas y de las cuales 9, 12, 13 ya tienen esa conciliación. Oye, es que no puedo dar más medidas, no puedo conceder más medidas de negociación a los nuevos que me lo piden. ¿Ahí qué podemos hacer? Pues podemos hacer un acuerdo mancomunado entre todos y a lo mejor distribuir ese horario, adaptar el horario a todos, ¿no? Como una especie de acuerdo colectivo. Yo eso lo he hecho alguna vez y funciona, ¿vale? Pero está claro que si se opusiesen, imaginemos las 12 personas, el 13º que lo pide, pues sería una causa de denegación al 13º. No puedo más porque son 15 en la empresa, habéis pedido 12, que estáis mañana y por la tarde tiene que haber 2. Por lo tanto, motivo de denegación. Por acumulación de tareas en el horario solicitado, imaginemos que pide en la tarde, que son 4 personas, y ahora él se quiere pasar a la mañana y se quedan 3. Oye, no puedo porque es que por la mañana hay tanta carga de trabajo que necesito esa persona. ¿Y el trabajador qué tendría que alegar? Pues las circunstancias familiares, posibilidades del otro progenitor,
si tiene o no tiene posibilidades de cuidar al niño, ¿no? Y estructura familiar, por la estructura familiar, familia monoparental, pues también pueden tenerse en cuenta a la hora de esa concesión, ¿vale? Roberto, ¿alguna duda? Algo que voy rápido un poco, pero bueno, no sé si quieres que paremos en algún detalle. No, de momento está todo bien. Vale. Estatuto, bueno, aquí tenemos un poco la comparativa de los dos. Aquí hablamos de reducción de jornada con concreción horaria. Aquí hablamos de adaptación y distribución. A recordar que el artículo 34.8, si en prensa salió mucho y si ponía en Google la nueva jornada a la carta, ¿no? Hablan mucho de eso. Se refieren al 34.8, ¿vale? Por ejemplo, aquí un artículo 37.6, pues madre que trabaja en régimen a turno, mañana y tarde, y se reduce la jornada a un octavo, por lo que su jornada es 35 horas y su semana y su salario se reduce en la misma proporción. Pues este es un claro ejemplo de un 37.6, ¿vale? Y este es el padre que solicita teletrabajar, una madre que quiere trabajar de lunes a jueves y no trabajar un viernes, un cambio de turno, una jornada flexible, una jornada irregular, cuidar a tus padres. Bueno, pues todas estas circunstancias, ¿no? Pues irían más en el 34.8. Por ejemplo, si tú pides cuidar a tus padres por un 37, pues sería motivo de negación porque no hay hecho causante. El 37 no está aquí cuidar a tus padres, salvo que no desempeña actividad retributiva. Pero en el 34.8 no te hace falta eso. ¿Veis la diferencia, Roberto, un poco? Sí. Hay veces que dependiendo del matiz, pues te puedes ir al 34.8 o al 37. Si tú me pides cuidar, por ejemplo, a tus padres por un 37, te lo voy a denegar, porque no ampara el 37 eso. Ahora, un 34.8 no te lo puedo denegar, a priori, ¿vale? Bueno, las premisas a tener en cuenta en cualquier negociación, da igual de una u otra que hablemos. Primero, la negociación, todo esto acaba siempre en el juzgado, siempre acaba antes del juzgado negociando, negociando e intentando llegar a acuerdos. ¿Vale? Pues si ha pedido todo de mañana, pues lo ideal es siempre que trabaje unas mañanas y algunas tardes. No son válidas las fórmulas genéricas para denegar una conciliación familiar. Hay que bajar al fango, hay que llegar a fórmulas concretas, explicando motivos, cuestiones, personas, nombre, apellido, explicar por qué nos afecta en términos concretos, ¿vale? Tener un hijo o una hija per se no es motivo automático para la concesión de una conciliación familiar. El tamaño de la empresa, su facturación, número de centros de trabajo, influye en la concesión o denegación. No es lo mismo una empresa pequeña que una empresa grande que tiene mayor capacidad organizativa. Es posible denegar si perjudica al resto de compañeros. Hay que argumentar y razonar objetivamente las denegaciones de conciliación y siempre ponderando intereses de trabajador y empresa. Y de esos intereses, pues al final, ver quién de alguna manera se ven más perjudicados, porque no olvidemos que la empresa, siempre y cuando cualquier persona que pierde en el juicio un tema de guarda legal, es porque la empresa tiene un perjuicio. Entonces también hay que entender esos intereses o esos perjuicios que le ocasiona a la empresa. Bueno, ¿qué documentación se suele pedir para valorar esto? Pues podemos pedir un certificado de empadronamiento, podemos pedir un certificado escolar para confirmar que el niño o la hija está escolarizada, certificado del horario de apertura del centro escolar, pues para ver si el niño se puede quedar más tiempo en la guardería o menos, el libro de familia que acredite pues, que tiene un hijo, el certificado de empresa del progenitor de su hija en que se certifique el horario, ¿vale? Todo esto se puede pedir y solicitar y sobre todo en el 34.8, ¿vale? Pues para valorar y ponderar esas necesidades del trabajador y de la empresa. En caso de discrepancia, oye, yo no estoy de acuerdo con lo que ha hecho la empresa, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues en este caso, lo que tenemos que hacer es presentar una denuncia, una demanda. ¿Dónde se presenta la demanda? Pues en el juzgado de lo social. Plazo, 20 días. Desde que a mí me lo deniegan, yo tengo el plazo de 20 días, ¿vale? Procedimiento, pues lo que se llama urgente y preferente, ¿vale? Por lo tanto, aunque urgente y preferente y que dice que la aceleración en 5 días vista, no, vaya, esto va más lento que depende de dónde te caiga, ¿vale? Y sobre estos, no, este tipo de demandas no admiten recursos, ¿vale? Salvo que el importe que estés pidiendo sea superior a 3.000 euros. Imaginemos que hay unos daños y perjuicios que está reclamando, por lo tanto, ahí sí se admitiría recurso de suplicación. Pero normalmente esto no admite recurso, por lo tanto, lo que diga el juez de instancia,
Listo. ¿Vale? En cuestiones de esta materia no hay que presentar papeleta de conciliación. Es decir, la papeleta de conciliación solo se presenta en caso de demanda por despido. Cuando hay un despido, ahí previamente cuando tienes que presentar un acto de conciliación previo, ¿vale? Para luego poder presentar la demanda. Ahí sí es obligatorio el acto preceptivo del CEMAC, o del SMAC, o del UMAC, que dependiendo de la provincia lo llaman de una manera u otra. Pero vaya, simplemente el intento previo de conciliación. Roberto, ¿alguna duda? ¿Algo que quieras comentar? En principio no. Ok. Bueno, ¿qué han dicho juzgados? Bueno, aquí hay que tener cuidado con el tema de continuamente denegar de manera sistemática solicitudes de guarda legal. Hay empresas que por sistema pues te la van denegando. Aquí os pongo una sanción por parte de la Inspección de Trabajo de una empresa que le multaron con 25.000 euros por una denegación constante en todas las solicitudes que llegaban a la empresa, constantemente las denegaba. Entonces, bueno, esto era una actitud discriminatoria y la Inspección de Trabajo le sancionó. Y luego aquí he puesto varios casos prácticos, ¿vale? De lo que han dicho los juzgados. Por ejemplo, el de Ibiza dice que se avala la negativa de una empresa a conceder la solicitud de adaptación de la jornada al entender que la empresa ha justificado los motivos para la denegación y recordando que, a diferencia de la reducción de jornada por guarda legal, es decir, del 37, el 34 no contiene un derecho automático para los trabajadores. La empresa sí ha acreditado que el comienzo de la jornada 2 horas antes no es posible porque no hay trabajo correspondiente a la categoría de la demandante que se la pueda asignar. Por lo tanto, si usted está pidiendo 2 horas antes y no hay trabajo, pues yo te puedo denegar ese horario que pide. Después Badajoz, ¿qué dijo? El social 2, pues dijo que se desestima la petición de una trabajadora al entender que el hecho de que un hijo menor esté escolarizado no justifica por sí solo la petición de adaptación. Otra vez, el juzgado del social de Ibiza dice que aunque en este caso la empresa ha acreditado razones organizativas que dificultan la aceptación de la petición, pues dice que es una sociedad de grandes dimensiones y no una pequeña empresa, así como el gran número de trabajadores que dispone la compañía. Por lo tanto, lo deniega. Palencia, ¿qué dice Palencia? Pues que la fórmula utilizada por la empresa para intentar justificar la denegación es genérica e impide a la trabajadora conocer los motivos reales de esa denegación. Por lo tanto, hay que explicar los motivos exactos, no irnos a generalidades. Y bueno, aquí tenemos alguna más. Este, por ejemplo, dice: se reconoce el derecho de un operario de limpieza de un hospital a pasar de turno de noche a los turnos de tarde y mañana para poder atender a su madre enferma. La empresa no acredita perjuicio organizativo y al contar con 8 trabajadores se le facilita cubrir los turnos de noche que pudiera tener asignados. Por lo tanto, en este caso, pues el 34.8 pues se lo admite, se lo concede. ¿Vale? Y bueno, aquí hay algunos más que como tenéis en pantalla lo podéis revisar, pues bueno, si tenéis alguna duda de algo, pues lo podríamos comentar. No hay así ninguno. ¿Vale? Bueno, pues nada, Roberto, si te parece con esto, si quieres comentar algo, pues queda a tu disposición y si no, bueno, pues quedaría resuelta el tema de la webinar de hoy. No sé si tienes alguna duda, quieres que comentemos algo. Por mí no hay nada que comentar. O sea, estos términos, como he estudiado Derecho, los entiendo perfectamente. Vale, pues, pues nada, espero que te haya resultado útil, que te haya servido de recordatorio y bueno, pues si tuvieras cualquier duda en la siguiente webinar o por LinkedIn, pues queda a tu disposición y con lo que necesites, pues podemos comentarlo. ¿Vale? Vale, perfecto. Muy bien, pues nada, buenas tardes, que tenga buen día. Adiós. Chao. Chao.